Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Instituto de Materiales de la Universidad de Santiago de Compostela, a IMATUS. En primer lugar, quiero darle el agradecimiento a la Real Academia Gallega de Ciencias por haber elegido la sede de IMATUS como el primer día de un excelente ciclo de avances en ciencia y tecnología. Y, bueno, en particular, pues este curso sobre nanotecnología al servicio de la sociedad, retos y soluciones del presente y del futuro. Creo que habéis tenido oportunidad de ver el programa. Es un programa muy intenso, así que yo voy a ser muy breve y simplemente, ya que estamos aquí en el Instituto de Materiales, pues quiero hacer una brevísima presentación del instituto. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, le voy a pedir a los compañeros que proyecten un vídeo sobre el instituto. Os materiais intelixentes, os biomateriais, os nanomateriais e os materiais avanzados con dispositivos fotónicos son só unha mostra do que a ciencia está a poñer a disposición dunha industria máis eficiente, segura e sustentable. IMATUS aspira a ser un centro de investigación de referencia internacional neste campo, con impacto científico e socioeconómico sobre o tecido empresarial, o medio ambiente e a saúde. En IMATUS intégranse investigadores e investigadoras da Universidade de Santiago de Compostela, que concentran capacidades excelentes nas fronteiras do coñecemento científico, tecnolóxico e innovador sobre materiais. A isto súmase unha elevada proxección internacional, froito dunha ampla traxectoria de colaboración con grupos de referencia doutros países. O Instituto aséntase na exitosa traxectoria da Agrupación Estratéxica en Materiais. Entre os seus retos, destaca crear un entorno de coñecemento que impulsa a xeración de talento e a transferencia dos resultados de investigación ao mercado. O resultado, unha inxección de competitividade para empresas de calquera sector, desde a biomedicina, as enerxías limpas e a robótica, ata a automoción, a aeronáutica e a construción, entre moitas outras. A organización do traballo no IMATUS susténtase en 3 liñas estratéxicas de investigación: materiais para a saúde, materiais para a industria e as tecnoloxías emerxentes e materiais para a enerxía e o medio ambiente. No horizonte, unha meta para a que os membros de IMATUS traballan sen descanso: consolidarse como centro de investigación de referencia internacional na I+D+I de materiais avanzados. Muy bien, pues después de esta presentación, quiero presentar a las personas que me acompañan en la mesa. El profesor Juan Lema, que es el presidente de la Real Academia Gallega de Ciencias, y los dos organizadores de este curso, los profesores Rivas y Rosa Menéndez del CSIC, que han logrado hacer un curso pues muy transdisciplinar, ¿no? Porque ahora ya es más que interdisciplinar y multidisciplinar, se lleva lo transdisciplinar y ellos han conseguido hacer el curso transdisciplinar. Así que les cedo la palabra y deseo que todos disfrutéis mucho de este curso. Gracias. Hola, boas tardes. Dende hai máis de 30 anos a Real Academia Galega de Ciencias leva organizando este ciclo que chama Avances. Entón, cada ano se elixe un tema particular para tratarlo a nivel de divulgación, pero a un nivel elevado. Temos outros cursos e outros ámbitos de divulgación a nivel máis básico, pero aquí pretendemos analizar un tema en particular, pero baixo unha óptica 360. Así tivemos outros anos pois cursos sobre a saúde do mar, cursos sobre inteligencia artificial, acuicultura, economía circular, temas sempre, como digo, de moita actualidade que se queren analizar por medio de expertos
de máximo nivel, pois en sesións digamos reducidas, compactadas. Non son sesións abertas a presentación de traballos científicos, non son congresos, pero son moito máis que congresos, porque estamos sacando o destilado, o que é máis importante de cada un dos ámbitos a que estamos a tratar. E para cada un destes cursos pois contamos con unhas direccións especializadas, normalmente son persoas, son académicos. En este caso particular, pois ademais de José Ribarrey, que todos o coñecedes perfectamente, pois temos a enorme sorte de contar con Rosa Menéndez, unha expertísima cunha longuísima trayectoria en temas de nanomateriais no CSIC. Entre eles dous pergueñaron un programa realmente espectacular que vos animo a seguilo completo. 2 sesións serán en Santiago, unha sesión será en Ferrol, é unha oportunidade magnífica para ir a Ferrolterra, e outra será na Coruña, a máis un edificio espectacular no que é o Alfonso, ali no centro da Coruña. Como, bueno, agora os explicarán que temos diversos temas, son monográficos en cada día. Pero insisto que, se podedes seguilo completo, creo que dá unha visión moi amplia do que é a tecnoloxía. Remato simplemente por agradecer a Deputación da Coruña, que son os patrocinadores principales deste ciclo, e os nosos colaboradores, neste caso o IMATUS, o Instituto de Materiais da Universidade de Santiago, tamén Cretus, que será mañán, o Campus Industrial de Ferrol e o Concello da Coruña, que son os que colaboran con nosotros e con nos en cada un destas 4 sesións. Sin máis, non quero quitarse máis tempo, o que é realmente relevante de hoxe que é o curso, pidolle a Pepe ou a Rosa que faga unha presentación do programa para entrar xa directamente en materia. Moitas grazas. Vou a falar, todo xa que non vou a falar despois en castelán, hoxe vou a falar na miña lingua. Dedicado a nanotecnoloxía, escrito en galego todavía é máis estrano. Quisiera comenzar expresando o meu agradecemento á Real Academia Galega de Ciencias, como dixo o noso presidente Juan, por ofrecernos a oportunidade de organizar este ciclo baixo o título Nanotecnoloxía ao servicio da sociedade, retos e solucións do presente e do futuro. Neste contexto, o programa Avances en Ciencia e Tecnoloxía, neste caso 2026, en este contexto desexo reconocer especialmente o apoio constante, xa que está aquí vou dicir, e o entusiasmo do seu presidente, o profesor Juan Lema, que gracias a ele, cuyo compromiso foi fundamental para que isto fora posible. Agradezo tamén á profesora, a miña directora, Carmen Álvarez, directora do Centro de Investigación de IMATOS, que tira por todos nós, se unha dirección ao final o barco non vai, onde desenvolvo actualmente a miña actividade científica, así como a asistencia de todos vosotros, sen estudiantes e sen profesores non hai curso. Entonces, isto é importancia. Temos 13 conferencias impartidas por expertos de recoñecido prestixio. Este curso explora como a nanotecnoloxía está chamada a desempeñar un papel fundamental na resposta a algúns dos maiores retos científicos, industriais e sociais da actualidade e do futuro. As xornadas celebranse entre os días, como dixo o noso presidente, 1 e 4 de xunio en Santiago de Compostela, 2 son aquí, a Coruña e Ferrol, e contarán coa participación de especialistas procedentes de centros de investigación da nosa terra, de galegos, nacionais, a maioría veñen de fora, de centros moi importantes e tamén de Portugal. A iniciativa está organizada, como dixen antes, pola Real Academia Galega de Ciencias en colaboración ca Deputación da Coruña. O curso comeza hoxe aquí no Instituto de Materiais, IMATUS, da Universidade de Santiago de Compostela. A segunda sesión, que mañá vai se celebrar aquí, perto de aquí, a uns 200 metros, no centro chamado Cretus, da USC, e o día 3 trasladarémonos ao quiosco Alfonso na Coruña e o día 4 celebrarse na clausura no Campus Industrial de Ferrol. A coordinación do ciclo corre ao cargo da profesora Rosa Menéndez López, aquí presente, e de quen lles fala.
Ao longo destas sesións analizaremos os retos e as oportunidades que ofrece a nanotecnoloxía en ámbitos tan diversos como os materiais avanzados, a enerxía ou o medio ambiente. Tamén afondaremos nas súas aplicacións nas ciencias da vida, especialmente en medicina, farmacoloxía e biotecnoloxía, así como no seu crecente impacto nas tecnoloxías da información e da comunicación, onde está a transformar de maneira profunda a electrónica, a computación e as redes de transmisión de datos. A nanotecnoloxía converteuse hoxe nunha disciplina transversal con repercusións directas en prácticamente todos os ámbitos do coñecemento e da actividade económica. Desde os primeiros avances na manipulación da materia a escala nanométrica ata os dispositivos de alta precisión que coñecemos na actualidade, a súa influencia non deixou de medrar e continuar xerando importantes transformacións científicas, industriais e sociais nos vindeiros anos. Permítame agora dedicar unhas palabras á miña compañeira na coordinación deste curso, que gracias a ela pois temos un gran curso. Rosa Menéndez López, a quen coñezo desde hai moitos anos, e cuxa trayectoria científica, capacidade de liderado e compromiso coa investigación admiro profundamente. Rosa Menéndez, recoñecida científica española, foi a primeira muller en ocupar a presidencia do Consello Superior de Investigacións Científicas CSIC, o maior institución de investigación de España. Responsabilidade que exerceu entre 2017 e 2022. É doutora en Química pola Universidade de Oviedo, desenvolveu unha brillante carreira investigadora en laboratorios internacionales de referencia e no CSIC, onde foi profesora de investigación e directora, profesora de investigación e directora do Instituto Nacional do Carbón. Actualmente forma parte do Comité Científico Externo deste instituto, o sea que nos coñece ben. A súa trayectoria foi recoñecida con numerosos premios e distincións científicas, entre eles o Premio Dupont, o galardón á carreira científica da Asociación Española de Materiais e o Premio de Excelencia Química en medalla de prata do Principado de Asturias. Vou parar xa porque senón ocuparía casi unha hora. A sesión inaugural de hoxe ofrece unha introducción, que é o que nos importa na nanotecnoloxía, xa vai me tocar a min, a través de 3 conferencias. A primeira, de introducción, vou facer de profesor, non vou ser moi innovador, pero, bueno, por lo menos vou intentar transmitir como surxe a nanotecnoloxía, como estamos aquí con ela, non? A segunda conferencia será impartida polo profesor Aclivia Sotomayor Torres, que temos o honor de ter aquí con nosotros, é a directora do Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología. Na súa intervención explicará os orixes de INL, a súa evolución como centro internacional de referencia e, efectivamente, a súa estreita relación con Galicia. Está a 200 km, está aí ao lado. Finalmente, a profesor López Quintela, co que tantos anos pasamos xuntos, máis de 40, non sei xa, 30 e tantos. Analizará o paso da nanoestructura ao átomo. Isto é superinteresante en Revolución Silenciosa e a Revolución Silenciosa do Catálisis. Asomaremos como a reducción do tamaño dos materiais transforma a natureza dos catalizadores. Moitas gracias pola súa atención e deseo unhas xornadas científicas enriquecedoras e inspiradoras. E nada máis, benvidos, e a partir de agora vamos a falar en castelán, porque creo que vai ser máis útil pos que estamos aquí. Sí, ya nos vamos por allí. Yo ya con lo que ha dicho mi compañero de dirección del curso y todo lo que habéis escuchado, creo que tenéis la base fundamental de cómo se diseñó el curso y de en qué va a consistir. Mi tarea ahora va a ser presentar al profesor Rivas, que es el primer conferenciante. ¿Desde dónde te presento? Sí, yo me pongo aquí. Sí, yo te presento desde aquí y luego me siento allí, ¿no? Muy bien. Pues comenzamos ya con este curso o ciclo de conferencias. Solamente hacer una pequeña observación, que en principio no va a haber preguntas al final de cada una de las ponencias, sino que al final, después de las 3 presentaciones que tienen lugar en esta sesión. Sin más, pues voy a presentar
a José Rivas, todos lo conocemos, pero bueno, un pequeño recordatorio así muy resumido de quién es y de lo que ha hecho. Es catedrático emérito de la Universidad de Santiago de Compostela e investigador vinculado de este instituto, el Instituto de Materiales de la USC, el IMATUS. Es físico, especialista en magnetismo, materiales magnéticos y nanotecnología. Inició su carrera científica, su actividad académica en la Universidad de Valladolid, estuvo también en el Instituto Masplan, y yo quisiera destacar una faceta, aparte de la faceta académica, que es un investigador de élite con un elevado número de publicaciones y que es uno de los pocos españoles que figuran en la clasificación Top World's Top científica, pues siempre ha estado muy implicado con que la investigación, el desarrollo de la nanotecnología tenga un impacto real en la sociedad a través de la transferencia, la innovación, transferencia del conocimiento. Ha cofundado NanoGap, una startup, además tiene un buen número de patentes en explotación y además ha sido también un impulsor de centros, de la generación de nuevos núcleos o centros de investigación. Es decir, que no ha sido solo una producción científica brillante, innovación, transferir el conocimiento, sino también aunar esfuerzo, nuclear nuevos centros o grupos de investigación. Ha además dedicado un buen tiempo a la formación de científicos, la formación de doctores con 32 tesis doctorales dirigidas. Tiene un buen número de reconocimientos que tampoco voy a ir en detalle porque tenemos su currículum que está disponible, pero yo quería destacar esta no doble, triple o cuádruple faceta del profesor José Rivas. Pepe, y además es un buen amigo, que ya lo dijo él. Aquí vamos a dejar un poco el formalismo. Es un hombre que siempre que le he necesitado siempre ha colaborado conmigo en el ministerio, en el CSIC, en todos los sitios. Es un hombre para los demás. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Rosa, por tus amables palabras. Es una amiga, está claro, y entonces, pues, bueno, con ella he aprendido muchas cosas y hemos vivido momentos importantes. Como ya he comentado antes, mi intervención pretende servir de introducción a este curso de nanociencia y nanotecnología. O sea, voy a hablar un poco de cómo aparece esto. Esto no apareció de repente. Y por eso le he titulado como Nanotecnología explorando lo invisible, que son cosas muy pequeñas, para transformar lo visible, que es lo que vemos, ¿no? Algo hemos tenido que ver en este... Perdón, a ver si pasa, sí. La palabra nano, voy a hablar así un poco a nivel elemental, voy a intentar pensando que no estoy hablando para físicos, ¿no? Porque si no, no creo que es el lugar. La palabra nano ha adquirido una gran relevancia en la investigación científica y tecnología durante las últimas décadas. Ya no es de hoy. Este impulso ha sido respaldado por importantes programas de financiación y agencias de investigación, ¿no?, de Europa, Estados Unidos y Asia. Todos estamos oyendo hablar de Asia y su impacto científico ahora. Desde los años 90, si podemos centrar una fecha, la nanotecnología ha impulsado avances sorprendentes en campos como la electrónica, no olvidarse de la electrónica, que se le debe mucho, la biomedicina, la energía y los nuevos materiales, extendiendo sus aplicaciones prácticas a todos los ámbitos de la ciencia y tecnología. Esto fue un sexto de la tarta americana durante muchos años en investigación, mucho dinero. Un nanómetro es una cosa muy pequeña, equivale a la 1000.000.000ª parte de un metro. Pero a darnos una idea de lo diminuto de lo que estamos hablando, pensemos que en algo tan cotidiano como un cabello humano,
en el cual pues ronda 100.000 nanómetros de grosor. Dicho de otro modo, el diámetro de un solo cabello cabría en 100.000 pasos de nanómetros, ¿no? La nanociencia se centra, esto es lo que se conoce oficialmente, aproximadamente, pero es lo que, entre 1 y 100 nanómetros, donde los materiales presentan propiedades físicas y químicas diferentes a las observadas a escala macroscópica, debido principalmente a efectos cuánticos y fenómenos superficiales enormes. A partir de este conocimiento, la nanotecnología diseña y desarrolla materiales, dispositivos y sistemas con funcionalidades avanzadas, impulsando nuevas oportunidades para la creación de las tecnologías de alto impacto en múltiples ámbitos científicos y tecnológicos. Fíjense ahí que estamos hablando en el rango donde están los virus, las moléculas y muchos elementos asociados a la biomedicina. Esto abre unas puertas que jamás anteriormente se habían podido. He cogido una tesis que me gusta a mí no es exacto lo que voy a decir, pero bueno, sirve. La escala nanométrica marca la transición entre el mundo atómico y el mundo macroscópico. El mundo atómico está 10 veces más abajo, Armstrongs. Si imaginamos un cubo, no es exactamente el del dibujo, pero bueno, si imaginamos un cubo de oro de aproximadamente 100 centímetros de lado y lo dividimos en cubos y cada vez más pequeñitos, comprobamos que mientras nos mantenemos en tamaños grandes, e incluso micrométricos, para la física es grande, micrométricos, las propiedades del material apenas cambian. El oro sigue siendo el oro que conocemos, conserva su color, su conductividad eléctrica y sus características fundamentales. Sin embargo, si seguimos reduciendo hasta la nanoescala, las propiedades comienzan a cambiar de forma significativa. En la región subnanométrica, que de ahí nos va a contar bastante Arturo, del orden de unos pocos Armstrongs, 10 elevado a menos 10 metros, 10 veces por debajo, aparecen los clústeres atómicos, formados por un número reducido de átomos donde domina el comportamiento cuántico. A medida que el tamaño aumenta, desde unos pocos nanómetros y alrededor de 100 nanómetros, entramos en el dominio, no sé, llamémosle mesoscópico, en el que existen efectos cuánticos notables con comportamientos colectivos propios de los sistemas más grandes, ¿no? En este régimen intermedio emergen propiedades nuevas que no están presentes en materiales microscópicos. Este cambio de comportamiento se debe, entre otros factores, al enorme aumento de la relación superficie-volumen y a la aparición de los efectos cuánticos, como he dicho, que se vuelven determinantes en estas dimensiones. Como consecuencia, se abren posibilidades para diseñar materiales con propiedades completamente nuevas. En este contexto, algunos investigadores proponen la idea de que en el futuro habrá que escribir una tabla periódica, esto es un sueño, tridimensional, en la que las propiedades no dependan únicamente de un único elemento, sino que también del tamaño, la forma, la estructura y las nanoarquitecturas que se van informando. Es decir, estamos en un camino que comprendemos desde un átomo al mundo macroscópico. De este modo, entre el átomo aislado y el sólido macroscópico se extiende un amplio espacio intermedio aún por explorar, donde los clústeres atómicos pueden, llamémosles así, son las semillas a partir de las cuales emergen todos los materiales. Aquí podéis ver una representación tridimensional de esta idea que propusimos en Nanomac hace ya 15 años, ¿no? Aprovecho esta ocasión para destacar que hoy contamos con el profesor López Quintela como ponente, quien al final nos hablará en detalle de estas pequeñas estructuras, pero a su vez fascinantes estructuras. Bueno, ahora vamos un poquito a la historia de cómo surge la nano o cómo aparece la nano. Bueno, lo voy a hacer de una forma no muy usual, pero bueno, mezclar lo inusual y la forma mía personal de ver las cosas. En los años 20 y 30 del siglo pasado, era la época de la electricidad, tanto en Europa como en Estados Unidos comenzó a emplearse la tecnología eléctrica de forma creciente en sistemas complejos y dispersos geográficamente, incluyendo redes eléctricas y sistemas de comunicaciones globales. Era también el mundo de la electrónica. Los que no habéis estudiado electricidad, pues bueno, la bombilla de Edison tenía un filamento, pero si se le ponía a otro lado, estábamos en la válvula.
Así teníamos los transistores. Todo eran bombillas, más o menos complicadas. Pero ya existían las radios, las comunicaciones, y es todo lo que en los años 30, pues las radios de válvulas eran muy populares. Aún no se conocía el poder de la radio y la comunicación, pero esto fue importante. Pues un ejemplo notorio, yo no lo viví, pero bueno, oí hablar de él, es el episodio de la Guerra de los Mundos de Orson Welles, extraordinario director que conocéis de los años 38, donde a través de la radio ha creado una historia impactante en aquella época en los Estados Unidos, que causó pánico en todos los Estados Unidos, haciendo creer a mucha gente la invasión extraterrestre en New Jersey. Este evento fue un punto clave de inflexión porque movió a muchísima gente en la historia de la radiodifusión, destacando el poder de la radio para influir en la audiencia y cada vez más el poder de la comunicación. Se dio cuenta de la importancia que tenían aquellos aparatitos de válvulas que montaban mucho calor y son tan preciosos en las casas. Pero durante la Segunda Guerra Mundial ha habido un avance tecnológico rápido y vertiginoso. Los gobiernos movilizaron a científicos, como sabéis todos bien, e ingenieros para desarrollar tecnologías para el conflicto, contribuyendo no solo a la guerra, el radar, la computación, el armamento, ya de aquella se hablaba de eso, sino también propiciando avances tecnológicos amplios, desde electrónica, fijaros en eso, hasta procedimientos de procesamiento de señales con implicaciones importantes para los años siguientes. Ahí tenéis una imagen de las máquinas de computación Colossus en el año 43 y 49. El objetivo de estas primeras calculadoras era usado por los británicos para descifrar los mensajes alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y el famosísimo laboratorio de radiación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que entre los años 40 y 45 desarrolló creo que todos los sistemas habidos y por haber de comunicaciones por microondas. Es más, estudiábamos en Valladolid los libros que allí se habían desarrollado, eran insuperables. La invención del transistor en el año 47, no olvidéis esta fecha, es muy importante porque se le atribuye la última revolución industrial que hubo. Cambió el mundo. Probablemente, si se dice algo que ha influido tanto en la sociedad, quizá fue este momento. La invención en el año 47 por John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley. Bardeen hasta además fue 2 veces Nobel y encima jugaba bien al golf. Es una cosa científica y tecnológica. Este dispositivo sustituyó las válvulas de vacío. Esto fue clave. Aquellas bombillas grandes que daban mucho calor y transformó la electrónica al hacer posible el desarrollo de sistemas compactos, rápidos, fiables, energéticamente eficientes y encima fríos. Es decir, esto daba ya unas posibilidades inauditas. No había algo físico, sino que era algo dentro de los sólidos, como vais a ver, que iba a hacer la electrónica. La relevancia del transistor reside en que hizo posible la miniaturización, esto es clave, de los circuitos electrónicos y sentó las bases de la electrónica de estado sólido, favoreciendo un elevado nivel de integración en dispositivos cada vez más complejos y más pequeños. Gracias a esta innovación, la tecnología de la información y de las comunicaciones experimentó un crecimiento sin precedentes y consolidó como uno de los pilares fundamentales de la sociedad moderna. El transistor es considerado el detonante de la última gran revolución tecnológica en la que Estados Unidos lideró durante décadas el desarrollo de la electrónica de estado sólido, transformando profundamente la economía, la industria y la vida cotidiana a escala global. Tengo que decir, aunque sea para recordar, que Europa también tuvo su transistor, pero no le prestó atención. Entonces dejó liderar completamente este campo durante muchos años a los Estados Unidos. Esto también influyó, en mi opinión, en la tecnología europea. Con el liderazgo consolidado de los Estados Unidos y en reconocimiento a la invención de los físicos Shockley, Bardeen y Brattain, que recibieron el Nobel en 1956, a partir de entonces, con el transistor de estado sólido ya establecido y consolidado, comenzaron a desarrollarse rápidamente dispositivos más potentes, compactos y autónomos. Todos tenemos radios que llamamos transistores, etc. La miniaturización se convirtió en una prioridad en la electrónica y la ingeniería eléctrica. Se buscaba hacer todo más eficiente y más pequeño, impulsando la búsqueda constante de componentes cada vez más pequeños. Este proceso llevó
a los científicos a crear nuevos chips que revolucionarían la fabricación de circuitos integrados. Aquí están los físicos otra vez, y esto es un físico notable. Viendo eso, la importancia de trabajar en nanoscala quedó clara en la conferencia del Premio Nobel de Física, Richard Feynman, que lo ha hecho todo en física y más en la física teórica, que dio una conferencia en un sitio como este, en el que titulaba Hay mucho sitio al fondo. La física, a pesar en aquel momento, conocía muy bien el macromundo y el mundo atómico, pero desconocía esa zona intermedia. Y así pronunció el 29 de diciembre de 1959, esto es clave, en el auditorio de la Universidad Tecnológica de California, en Caltech. En esta conferencia, Feynman planteó la posibilidad de que en este momento podíamos escribir toda la enciclopedia británica en la cabeza de un alfiler. La física no lo prohibía. Y anticipó el descubrimiento y el desarrollo de microscopios electrónicos tan precisos que permitirían estudiar al detalle moléculas del tamaño del doble hélice de ADN. Su discurso visionario cautivó a la comunidad científica de la época y a partir de entonces el interés por el estudio de los sistemas pequeños aumentó de una forma extraordinaria. Pero todavía estaban los laboratorios. Sin embargo, el término nanotecnología no se usaba, ni se usó hasta bastante tarde. No se empleó hasta el año 74, cuando Norio Taniguchi, un japonés de la Universidad de Tokio, distinguió entre la región micrométrica, 10 elevado a menos 6, y las investigaciones a 10 elevado a menos 9, y empezó a llamar nanotecnología. Un físico que no conocemos mucho, pero bueno. Volviendo a la reducción del tamaño, voy a hablar de un empresario, porque a veces hay leyes de los empresarios que marcan, y esto se llamaba Moore. Volviendo a la reducción del tamaño y dispositivos microelectrónicos, aparecen las empresas. Era de la empresa del silicio, y ahí aparece la ley de Moore, una de las predicciones más influyentes y sorprendentes de la historia de la tecnología actual, que no es ninguna ley, pero funciona como una ley. Gordon Moore, que nació en 1929 en San Francisco, formuló esta predicción en 1965, anticipando que el número de transistores de un microchip se duplicaría aproximadamente cada 2 años. Su predicción, increíblemente precisa, impulsó un rápido avance en la tecnología digital y en las empresas del conjunto, porque ya sabían aproximadamente hasta dónde podían llegar. Cuando llegaran a los nanómetros, colapsarían. Esto era muy importante. Moore es licenciado en química en el año 50 y doctorado en física en el año 52 en el Instituto Tecnológico de California, y cofundó ITIL Corporation, que todavía está ahí, como sabéis, unas grandes multinacionales, con Robert Noyce en 1968. Destaca por el ámbito tecnológico. Falleció hace poquito. Falleció hace ahora 3 años, en 2023, en Hawái, dejando un notable legado en el sector tecnológico porque abrió el camino de todo el sector electrónico. Era increíble porque funcionaba como una ley, funcionó como una ley. Aquí muestro cómo empezó. Los 5 puntos originales de Moore, que abarcaban desde el año 59 al 65 y le permitieron realizar predicciones cuasi matemáticas. Conforme a sus predicciones, la fabricación de transistores reduciría su dimensión a alrededor de 100 nanómetros, la nano, para el año 2000, coincidiendo con las profecías del físico Feynman, donde o hacemos herramientas para andar en esa zona o colapsaríamos. Se sabía al final de su empresa. Bien, ahora ya mi generación al menos empezó a conocer esto. En la década de los 80, claro, 20 y tantos años después de Feynman, los físicos, bueno, muy bien. ¿Y cómo? O sea, sabíamos la predicción de Feynman, pero no teníamos herramientas para trabajar ahí. ¿Quién mete el dedo ahí? No existe. En la década de los 80 ya viene Santiago de Compostela, increíblemente. Nos preguntábamos por qué no se había avanzado más en estos temas antes, todos los físicos que nos dedicábamos al estado sólido de la época. La razón era sencilla, no teníamos las herramientas, esa es la clave, ¿no? Para ver, manipular moléculas y átomos en aquella época. Aquí parece que en el año 81, Henry Rohr y Gerald Binet desarrollaron un microscopio de efecto túnel de barrido llamado STM en los laboratorios del IBM de Zurich, Suiza, ganando el Nobel de Física en el 87. Es un laboratorio curioso porque en 2 años tuvo 4 Nobeles.
y dentro de la empresa, la superconductividad y la nanotecnología. A partir de ese momento, los científicos contaron con las primeras herramientas para observar, medir y manipular la materia a nivel nanométrico. Era un microscopio sencillo y evitaba el colapso de la fabricación de dispositivos a esa escala, como predijera Feynman en el año 2000. Estaba bien acertado. Se permitía romper esa barrera. Bueno, aquí hay una foto que me gustaría recordar, y voy a hacer ya el pecho de Santiago de Compostela. Pues me gustaría recordar que en aquella época, el 14 al 18 de julio de 1986, tuve el honor y estuve responsable local de la organización de esta conferencia del Scanning Tunnel Microscopy 760. Está en color, en todos los laboratorios del mundo aparece en blanco y negro, nosotros tenemos color. De Gerard Binning y Henry Rohrer, que estuvieron aquí de la IBM de Zurich y presentaron por primera vez a nivel mundial su instrumento para manipular y tomar imágenes de superficies a nivel atómico, por lo cual recibieron 3 o 4 meses después el Nobel de Física. Este dispositivo preciso, estable y no caro, al menos a mi juicio, marcó el inicio de la nanotecnología como una disciplina con un impacto social y económico grande. Ahí había unas 150 personas y eran los interesados en este tema. Pero a partir de ese momento, hoy ya hay muchísima gente. Eso ya ha cambiado. En aquella conferencia apenas había, como decía, ese valor. En cambio, hoy no tendríamos espacio para almacenar o a tener a todos los que se dedican a la nanotecnología. El STM 86 fue mucho más que un congreso. Se convirtió en el punto de partida, en mi opinión, de la revolución científica, cuya influencia sigue viva en los laboratorios de todo el mundo. Esta foto la ven en muchos laboratorios. Durante aquellos días, Santiago se transformó en el razón de una nueva frontera del conocimiento, un lugar donde comenzó a dibujarse el futuro. Y yo recuerdo el primer slide que ponían, esto es realidad o fantasía. Lo que ven ahí es el perfil del silicio y la realidad. Además tiene otra cosa el aparato, era sensible, estable y no caro. Todo el mundo podía tener un STM y esto lo hizo rápidamente popular. Bueno, aquí ven en aquella época, aquí está el anterior presidente, bueno, de la Real Academia Gallega, hablando con Rohrer, y en aquellos momentos pues todavía no teníamos noción de lo que allí teníamos, casi quizá. Bueno, dicho esto, pues quiero enfatizar el papel crucial de estos microscopios de efecto túnel, que ahora ya evidentemente han sido muy superados, de barrida y las nuevas ondas de exploración y manipulación a escala nano, que facilitaron los avances impresionantes en la investigación a nivel nanométrico. Abrió nuevas fronteras en la comprensión y aplicación de fenómenos a nivel molecular y atómico. Quiero destacar también la importancia de los avances en la nanofabricación, modelaje y manufactura a escala nano para la creación de nuevos procesos de fabricación de nanomateriales y nanodispositivos de gran interés en muchas áreas y sectores diferentes. Ya dejaba de ser exclusivo de los de materiales, de los físicos, de los químicos, y la electrónica pues ya había tomado un ritmo que era muy importante para la sociedad del momento y para hoy. Miren, aquí no es tanto. O sea, para los más jovencitos les parece esto la época de los Reyes Católicos. Para nosotros lo hemos vivido. En los últimos 50 años la tecnología electrónica ha evolucionado desde los primeros ordenadores en los años 70 y 80. Mi primer ordenador, y yo trabajé nanopartículas magnéticas, era en Valladolid y era como esta habitación, pues yo qué sé, 1 millón de veces menos potente que cualquiera de sus móviles. O sea, que era tremendo, ¿no? Había que perforar fichas y no llegábamos a nada. Bueno, pues entre los años 70 y 80 pasamos a la expansión del Internet, que es en los años 90, antes estaba en la parte militar, después empezó ya a estar más en la parte civil, y llegó a los dispositivos inalámbricos en el año 2000, afortunadamente, porque ya estábamos en el nano y se había roto aquel maleficio. Si no, no habría manera. Bueno, hoy vivimos un entorno dominado, todo el mundo tiene esto, ¿no? Como algo habitual, pero no es tan lejano. Hoy vivimos en un entorno dominado por la computación de la nube, las experiencias inmersivas, la inteligencia artificial y una red de sensores presentes en todas partes. Estos avances conviven con nuevas fronteras como la computación cuántica, ahora mismo, y otras plataformas digitales emergentes.
El foco también ha cambiado. Ya no se trata, esto es muy importante, solo de fabricar dispositivos cada vez más pequeños, sino que ya nos planteamos más cosas. No solo es hacer pequeñito por hacerlo pequeñito. Hay que decir que debemos decidir qué construir y qué criterios, teniendo en cuenta aspectos como el consumo energético, la sostenibilidad y el impacto ambiental. Las cosas han variado enormemente. Pero aquí está la ley de Moore. No había acertado bastante, porque ahí, si tenéis todos los nombres de los Pentium, de los distintos ordenadores que habéis tenido, y él había predicho, esa banda es de Moore. O sea, ahora ya varía un poquito, pero bueno, no tan poquito. Esto es una ruta fundamental en toda la historia de la tecnología digital que nos acompaña hasta hoy, que las empresas han seguido y, por tanto, nosotros hemos sido los consumidores, para comprender el rápido avance de esta tecnología, abriendo el camino para la fabricación de ordenadores personales, dispositivos móviles y otros productos electrónicos avanzados que ya nos parecen habituales. Una de las claves es esta que voy a decir ahora. Una muestra del enorme avance tecnológico la explica el dinero, porque todo es así. La comparación es muy clara. En el año 58, hacer un transistor costaba $10. En el año 2000, 20 millones de transistores costaban $10. Por lo tanto, nuestros dispositivos que tenemos en los bolsillos son baratos. Entonces, todo el mundo utiliza computadores y este tipo de cosas. El salto refleja no solo la mejora de la eficiencia de la producción, sino también cómo estos avances hicieron posible que la electrónica se volviera accesible económicamente y finalmente omnipresente o democrática en nuestra vida diaria. La reducción de costes en la microelectrónica y nanotecnología impulsó meter la nano en todo donde se pudiera. En las áreas de alta tecnología, como es evidente, las telecomunicaciones, aeroespacial o biomedicina están siempre presentes. La nanotecnología permitió miniaturizar componentes, mejorar materiales y desarrollar dispositivos más eficientes y precisos. Y en la industria farmacéutica facilitó la liberación controlada de fármacos y el estudio a escala molecular, aunque no sea tan riguroso el nanómetro. En sectores como la automoción, la mecánica, la química o la energía, contribuyó a crear materiales más resistentes, ligeros y eficientes, además de optimizar procesos de fabricación, incluso en ámbitos de gran consumo, como la construcción o el textil. Aportó mejoras claras desde materiales más duraderos, tejidos con propiedades avanzadas. En resumen, disponer de dispositivos fiables y asequibles democratizó la tecnología y benefició a un amplio abanico de sectores, yo creo que a todo el mundo, con un impacto muy positivo en la sociedad. Por lo menos cambiamos de... Hoy todo el mundo está atravesando ya con su teléfono móvil. Parece que no podemos vivir sin eso, ¿no? Quiero poner una persona bastante desconocida, pero muy conocida en el mundo de la nano. Además que yo, pues, fue uno de nuestros advisors en el INL. La nanotecnología avanzó rápidamente gracias a colaboraciones internacionales de agencias de investigación y empresas de países punteros. Estos son como la ley de Moore, pero la ley más reciente llamémosle de Rocco. En 1999, durante la administración Bill Clinton, ya empezamos a hablar de política y dinero, Estados Unidos lanzó la Iniciativa Nacional de Nanotecnología, porque ya estaba convencido de que aquí había un gran negocio. Propuesta por Miguel Rocco, un extraordinario científico y buen amigo del INL, que aparece en esta imagen. Ya le escribió 2 tomos, son importantes porque se siguieron al milímetro. Más tarde, en el 2003, el presidente Bush se dio cuenta y metió más dinero, 3.600 millones, y un sexto de la tarta americana, que es mucho, dedicada a investigación, lo metió durante 20 años en nanotecnología. Rocco, que está aquí en la foto, es un europeo, publicó varios libros clave, recomiendo, si tenéis interés en leer la historia, de las estrategias seguidas para usar la década del 2000, el 2010, que es muy importante, al 2020. Ahora estamos en la época de la aplicación. Estos documentos anticiparon con notable precisión la evolución de la nanotecnología en Estados Unidos y en Europa. Este gráfico muestra los puntos fuertes y débiles de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y China en el 2010.
En Estados Unidos destacaban en aquel momento la computación y la informática, les interesaba mucho y sigue interesando, y también las ciencias de la vida y el medio ambiente. Asia estaba cambiado. En Asia, especialmente Japón, China y Corea del Sur, las mayores fortalezas se centraban en el ámbito de los materiales. Ahora ha cambiado. En los últimos años este panorama ha cambiado radicalmente. Asia ha desarrollado una gran capacidad en informática y tecnologías de la computación, consolidándose como una potencia mundial también en este campo, así como en las ciencias biológicas y de la salud. O sea, eso es Asia. Bien, esto es el dinero. Estos son números así que pueden fallar, pero bueno, para darnos una idea, aquí muestro la representación del crecimiento. Tenemos problemas económicos, por aquí ninguno. Es casi logarítmico en el mercado global, probablemente Asia, que incorpora la tecnología en billones de americanos, pero son muy turbillos. La tasa global del incremento anual es de un 25%, duplicándose cada 3 años. Ahora andaremos a andar cerca de los 3 millones americanos de dólares, pero bueno, 3 millones, pero son muchos dólares. Bueno, en la primera década de los años 2000-2010 destaco la creación de grandes infraestructuras científicas y de impulso en la alianza estratégica de Estados Unidos. En aquella época, según Rocco, era el momento que los estados todos querían liderar la nanotecnología. El Laboratorio Internacional Ibérico de Nanotecnología en Braga surge en esa época. Es un ejemplo emblemático de este espíritu de cooperación entre España y Portugal. Bueno, tuve el honor de ser su primer director fundador de 2005 al 2014, que se fundó en el año 2005 en la Cumbre de Évora. Hoy tenemos la fortuna de contar como ponente con la profesora Clivio Sotomayor Torres, aquí en la fotografía, que es la directora general de INL, que después de mi intervención nos contará este impresionante laboratorio científico que tenemos ahí, al lado de la esquina, a 200 kilómetros. Y es nuestro laboratorio de nanotecnología de verdad. Bueno, solo para finalizar, decir que yo guardo grandes recuerdos del INL, este es uno, que, como es de suponer, después de 9 años, pues marcó mi vida personal e investigadora y viví momentos realmente gratificantes. Puse uno que recuerdo la visita que nos hizo el premio Nobel Harold Kroto en los fluorenos en el 2012 y bromeaba porque veía el fluoreno del INL y me decía, ¿usted está seguro de que es muy estable ese fluoreno? Bueno, es suficiente. Bueno, bien, siguiendo, ahora permítame comentar brevemente 2 avances claves, en mi opinión, desde aquella época, que es el nacimiento de la espintrónica y los progresos en los nanomateriales. Ya no voy a hablar para físicos, como he dicho, entonces intentaré divulgar todo lo que pueda este asunto. Los electrones, lo saben ustedes bien, se caracterizan por tener una masa, tienen una carga eléctrica y tienen un spin que casi nunca se le presta atención. En la electrónica tradicional, ninguna. Solo usamos la carga, pues la microelectrónica, manipulándola siempre con campos eléctricos, mientras que el spin suele ignorarse, es decir, tiene un spin pero está ahí. En cambio, las tecnologías de los materiales magnéticos, como yo, que nos dedicamos, nos olvidamos de la carga y decimos que tiene un spin. Y entonces hacemos todos los materiales magnéticos. Pero todo cambió en el año 88. Con el descubrimiento de la magnetoresistencia gigante, por primera vez se logró controlar el movimiento de las cargas eléctricas en multicapas nanométricas mediante campos magnéticos. O sea, un campo magnético controlaba la carga, modificando la orientación de los spines. Este hallazgo abrió el camino de la espintrónica moderna. Esto me recuerda a la ley de Ampère, cuando decíamos allí, ¿no? Un campo magnético influía sobre la corriente. Bueno, pues esto es una cosa parecida. En 1986 se descubrió el complemento nanoscópico entre los spines de capas ferromagnéticas de hierro separadas por una fina capa de no ferromagnética de cromo. Dependía de la distancia, había interacción. Poco después, en el 88, se observó el efecto de la magnetoresistencia gigante. Es decir, poniendo un imán, se cortaba, bajaba mucho la corriente. Una caída muy notable de resistencia eléctrica en un campo magnético exterior, debido al cambio en la orientación de los spines. El orientar los spines influía en la corriente. Estos descubrimientos fueron tan relevantes para que le valieron a Albert Fer en Orsay, en Francia, y a Peter Grünberg en Jülich, en Alemania,
el Premio Nobel de Física del 2007. Esto es el descubrimiento de la magnetosfera, la caída de la corriente, ¿no? El descubrimiento de la magnetosfera gigante marcó el nacimiento de la espintrónica, una nueva forma de electrónica que utiliza no solo la carga de los electrones, sino también su spin. Esta tecnología ha dado lugar a aplicaciones muy relevantes, como las cabezas lectoras que tenemos hoy en los ordenadores y en los discos duros. También ha impulsado el desarrollo de memorias RAM, llamadas a tener un impacto importante en la arquitectura de ordenadores. En resumen, la espintrónica es una realidad ya consolidada, no es nada que vaya, y un campo con enorme potencial de crecimiento que ya está pidiendo paso a la electrónica convencional. En esta perspectiva presentamos una comparación humorística. Aunque la electrónica basada en el silicio la seguimos teniendo y funciona de maravilla, la otra cada vez influye más y más y más. Aquí, bueno, por decir, como estamos en la esquina del Finisterre, pues uno de los premios Nobel es un amante de Galicia, es Albert Fert, que le encanta este lugar y vino con motivo del programa Conciencia. Bueno, permítame ahora destacar algunas características claves de los nanomateriales. En esta diapositiva presento una visión general de sus principales aplicaciones que muestran su enorme versatilidad y su impacto en múltiples áreas. Los nanomateriales están impulsando avances en sostenibilidad, energía, salud, electrónica y muchos otros campos. En conjunto están desempeñando un papel fundamental en el desarrollo científico y tecnológico de nuestra sociedad. Un buen ejemplo son las particulitas estas que producimos en nuestros laboratorios. No nuestros solo aquí, muchos ya. Son nanomateriales con propiedades físicas y químicas únicas derivadas de su tamaño, normalmente entre 1 y 100 nanómetros. En esta diapositiva pueden ver algunos de estos tipos que fabricamos, con aplicaciones que van desde la de interés en biomedicina hasta la fotónica, los quantum dots, semiconductores o el almacenamiento de información. Además, las nanopartículas tienen un tamaño comparable al de las biomoléculas. Por eso los hace muy interesantes. Anticuerpos, receptores de membrana, ácidos nucleicos o proteínas. Estamos ahí. Lo que les da un comportamiento biomimético muy útil. Si a esto sumamos su alta relación superficie-volumen y la posibilidad de ajustar sus propiedades, entendemos por qué son herramientas tan potentes para imagen, diagnóstico y terapias médicas. Probablemente en uno de los campos que más cambie. Bueno, por decir algo de historia que todo el mundo sabe, pero bueno, para que aprendamos quizá de nuestros antepasados. En partículas es muy importante la composición, el tamaño y la forma. Y aquí me gusta poner, perdone un momento, esto, perdón. Y estas cuestiones, como decía antes, ya se conocían con bastante antigüedad, quizá por chiripa, pero digamos que es chiripa de excelencia, ¿no? Los artesanos del vídeo hace cientos de años, esto lo conocía mucha gente, pero voy a repetir, descubrieron que podían crear efectos ópticos muy llamativos al contaminar el vidrio con partículas muy finas de oro o plata. Probablemente ocurrió de forma accidental, sin comprender el proceso, pero decíamos, era pura alquimia, pero decíamos de excelencia. Es decir, probablemente donde manipulaban el oro, pues también hicieron el vidrio y probablemente había algo más. Pero bueno, un ejemplo extraordinario de estos efectos es la copa de Licurgo. Se trata de una copa romana del siglo IV, que ya hay tiempo, ¿no? Hecha con vidrio dicroico, capaz de mostrar colores distintos según como indica la luz. Cuando se ilumina por detrás adquiere un color rubí, un tono rubí, cuando se ilumina por delante se vuelve verde. Otros ejemplos ya que vemos todos los días, pues en las catedrales, esos colores, pues vienen de partículas también de óxidos y metales nobles que debido al tamaño cambian su color y bueno, representan y aún están ahí y funcionan perfectamente escenas bíblicas. Este conocimiento es fruto de experiencia y tradición, lógicamente, y se fue transmitiendo de generación en generación. Pero ya sin saberlo estaban haciendo nanotecnología. No sé si lo sabían, pero bueno, lo llamaban de otra manera. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos ya más recientes que todos tenemos.
y que están y a diario convivimos en ellos, y se deben, entre otras cosas, no solo a la nano, sino a otras muchas cosas, pero que están ahí. En esta diapositiva pueden ver muchos de los dispositivos electrónicos actuales, especialmente los computadores, los teléfonos móviles, que se incorporan como componentes básicos de nanomateriales, espintrónica y otras tecnologías. En el ámbito de la salud, la nanotecnología ha adquirido un papel muy destacado y adquiere cada vez más. Ahí contamos con nuevos sensores y marcadores a escala nanométrica que permiten diagnósticos mucho más precisos, terapias dirigidas con mínimos efectos secundarios y mejores imágenes médicas gracias a agentes de contraste nanoestructurados. También se emplean nanomateriales en la regeneración de tejidos, en el seguimiento continuo del estado de salud, mediante dispositivos portátiles y nanosensores capaces de detectar enfermedades de forma temprana y facilitar su prevención. Es decir, hay un campo enorme de posibilidades del futuro. Como contará Arturo, pero la nanotecnología es fundamental en catálisis, ya que permite mejorar tanto la eficiencia como la selectividad de las reacciones. Esto se logra gracias al aumento de la superficie activa de los materiales, al control nanométrico del tamaño y la forma de los catalizadores y una mayor selectividad en los procesos químicos, especialmente en nanocatalizadores heterogéneos. Además, estos materiales también tienen aplicaciones muy relevantes en el ámbito ambiental. La producción de láminas de nanotubos de carbono, sabe mucho Rosa, pues es clave para obtener materiales avanzados con propiedades únicas. En esta diapositiva pueden ver gran variedad de materiales que pueden fabricarse mediante esta técnica, es decir, ya algo usual que está ahí. Me gustaría comentarles algunas ideas, por lo menos que se debate, sobre qué se está haciendo ahora de algunas cosas. Evidentemente no voy a pretender, sería imposible. En el ámbito de la síntesis es imperativo perfeccionar los métodos de preparación. Todavía no tenemos métodos de preparación suficientemente fiables. Fraccionamiento y purificación de nanomateriales con el objetivo de lograr una biblioteca de materiales a escala nano. En relación con productos naturales, de nuestros bosques, es necesario desarrollar, no se está haciendo mucho, yo creo que es un campo extraordinario, es necesario desarrollar nanoestructuras a partir de materiales sostenibles, abundantes y de origen natural. Esto está haciendo mucho en los países del norte, como la madera o la arcilla disponibles en nuestro país, obteniendo así materiales de alto valor añadido a partir de recursos originales y de bajo coste, no solo papel para los periódicos. Es necesario desarrollar materiales nanoestructurados jerárquicos capaces de ajustar de forma independiente propiedades que antes estaban acopladas. Bien. También es fundamental avanzar en nanomateriales inspirados en sistemas biológicos, estructuras fuera del equilibrio, autorreparables, reconfigurables y tolerantes a fallos o defectos, especialmente en entornos híbridos orgánico-inorgánico, con aplicaciones en biomedicina. Por último, los enfoques combinatorios y computacionales deben permitir una exploración eficiente del espacio de fases de los nanocompuestos, considerando tamaño, forma, composición, defectos, funcionalización superficial y naturaleza de la matriz. Todo esto permitirá incorporar nanocompuestos innovadores con propiedades sin precedentes, un diseño americano de un avión que está a punto de salir, que abrirán las puertas de dispositivos y tecnologías completamente nuevas. Un ejemplo es este concepto de avión del futuro, ¿no? En el 2030 ya nos acompañará. Hoy disponemos de estructuras multifuncionales capaces de integrar propiedades mecánicas, eléctricas y sensoriales en un mismo sistema. Su rápida evolución está impulsando el desarrollo de nanosistemas cada vez más complejos y autónomos, capaces de obtener energía de entorno, aprovechando vibraciones, fluidos en movimiento o gradientes térmicos para alimentar dispositivos inalámbricos y aplicaciones biomédicas. Estas tecnologías abrirán nuevas posibilidades en campos como la salud, la energía, la ingeniería inteligente, que son inéditas en este momento para la sociedad. Bueno, y esto es un resumen.
Aquí, para acabar, me gustaría recordar cómo ha ido evolucionando esto. Esto es lo de Rocco, ¿no? En el año 2000 trabajábamos haciendo nano, pero pasivo, normalmente. 5 años después, los nanopasivos, es decir, partículas pequeñas y ya está. Pasamos a nanoestructuras activas, lo que incorporó la complejidad de los nanosistemas y abrió paso a un enfoque cada vez más dinámico y multidisciplinar, incluyendo la nanorobótica y aplicaciones en salud. Hoy nos encontramos en la frontera de los sistemas moleculares, un ámbito cuya mayor incertidumbre y riesgo, pero bueno, mayor riesgo e incertidumbre, también si sale, mayor beneficio. Pero también nos está ofreciendo nuevas oportunidades de colaboración entre disciplinas. Cada vez hay más que hacer. En este momento se dice que estamos en el año 47, no olvidarse de esa fecha, aparece el transistor y es la última revolución industrial. Ahora probablemente estamos en la industrial, no, llamémosle tecnológica, no científica. Estamos viviendo probablemente también una revolución que sin darnos cuenta no entendemos nada. Cuando pasa eso, alguien entiende mucho y nos está cambiando. En este momento vivimos la convergencia de las tecnociencias y así nos hemos acostumbrado y parece que surgieron, pero hace 20 años y ni locos hablaba esto. Entonces empiezan a confluir la nano, la bio, los biólogos hablando con los nanos, info, la cogno, entonces son las llamadas las 4 tecnociencias, probablemente hay más, cuya interacción está impulsando avances en biosensores. Hoy decimos biosensores, hace 20 años eran sensores. Los biólogos hacían una cosa y los físicos hacíamos otra. No, biochips, bioingeniería, redes neuronales, nanomedicina, bioética. Estas son palabras nuevas relativamente, pero no de hace 30 años. Esta convergencia muestra el enorme potencial científico y tecnológico de las tecnociencias. Eso ya esto. Primero hay que hacerse un buen químico, un buen farmacéutico y luego meterse ahí, no al revés, no empezar a... Eso quiero transmitir esto con importancia, porque si no, parece que quiero estudiar nanotecnología. Bueno, primero hazte buen matemático y luego, porque si no, no hacemos nada. Bien, y como decía, estas probablemente se supone que estamos metidos dentro o estamos pasando ya a la nueva revolución. Y bueno, esto se me ha ocurrido ponerlo aquí, ya que se habla tanto de la inteligencia artificial. La convergencia de las tecnociencias estas se suma ahora a la inteligencia artificial y otros tipos de computación que actúan como un eje transversal capaz de acelerar el análisis de los datos y nos dejan atrás pronto, a optimizar procesos y reforzar la integración entre disciplinas. La combinación de las tecnociencias, la inteligencia artificial y otras plataformas amplía el alcance y la velocidad de innovación. Cada vez todo no va lineal, va más rápido, generando nuevas oportunidades para afrontar desafíos económicos, sociales y tecnológicos. Ya no solamente están los laboratorios. Por este motivo, muchas industrias y países están incorporando la inteligencia artificial, como sabéis vosotros, como un catalizador energético estratégico en sus planes de investigación y desarrollo con el objetivo de mantenerse a la vanguardia de la ciencia, tecnología e innovación. Bueno, estaba pensando un poco, está escrito en gallego, pero sí, decir, no hace falta que se lo venda porque están de mi lado. Entonces, no, pero bueno, quiero finalizar subrayando que los países que apuestan por la ciencia, es que yo creo eso firmemente, la tecnología, la innovación y la cultura, que también es muy importante, este compromiso no solo impulsa el progreso, sino que también favorece un desarrollo sostenible y de calidad, creando igualdad a las oportunidades para todos los ciudadanos. Yo tenía pensado, para cuando hay autoridades que tienen influencia, pues que apoyen más la ciencia, que merece la pena. Y además no somos caros, hombre. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que podáis entrar ahora en lo de verdad. Lo mío ha sido un cuento. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Vale.